¿Me habilitas a mí, Sergio, por favor? Sí, a ver, para. Castelli. El sábado va a ir Alejandro, porque por una cuestión familiar yo por unos días no voy a estar. Profe, me habilita a mí, Entonces, Portillo. va a estar Alejandro, la camiseta sería la de Racing, si quieren quedar bien. Pero ¿Quién la me verdad pidió? que uno, Portillo Luis. Portillo, Listo. igual uno debe defender sus colores, no quedar bien con el profe. ¿A dónde está el honor del color de su camiseta? Y lo que hacen eso son lo de River. No lo de River. ¿Qué va a hacer? Sabe solo, profesor. No se los voy a permitir, no se los voy a permitir. No. La de River son, los que son de Boca no se cambian la camiseta. No Jamás. La banda Lo que hasta pasa es que los de Boca no se cambian la camiseta porque se murieron el 9 de diciembre del 2018. Sí, se picó, Chávez, ahí anotalo, sí, pero, anotalo. Ale, no, pero Marce, anotalo. quizás Ahí, porque Chávez. yo la verdad que nunca conocí la B de River con B B larga. Quizás ellos, porque como saben lo que es la B, yo como no estaría sabiendo lo que es, cuando uno llegó tan abajo, también que renacieron, pero se fueron a la B. Eso no nos pasó. ¿Qué va a hacer? Anotalo, Marce, anotalo, Chávez. Ahí lo anoto. Yo sé bastante de fútbol, para que, aunque no lo crean, porque bueno, mi hermano, mi papá ya no está, pero eran fanáticos del fútbol, del buen fútbol. Entonces en mi casa se miraban partidos de fútbol de cualquier categoría, de cualquier cuadro, a cualquier hora. Entonces se aprendió un poquito y nada, pero no me voy a enloquecer, no soy fanática loca mal. Sí, soy boquense, tengo mi corazoncito, pero no enloquezco, sí defiendo los colores. Mi hija como tal también defiende los colores. Así que bueno, niños, vamos a terminar con la cháchara a pesar del día lluvioso y vamos a ponerle un poco de onda a la historia. Vamos a tratar de terminar con lo que nos quedaba de la otra clase, que es de Grecia, o para terminar Grecia. Terminamos Grecia, ¿hay algo que está haciendo contacto o ruido? Usted tiene su micrófono. A ver si alguno lo apaga, ahí está. Para terminar Grecia, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que el hombre griego alcanzaba ese buen vivir comunitario dentro de qué? ¿En dónde? ¿Dónde decían que alcanzaban ese buen vivir comunitario? De la polis. La polis. En la polis. La polis, que era esa ciudad-estado griega, lo que nosotros hoy llamaríamos Estado, esa organización política. Bien. Esa organización política dio lugar a, digamos, instituciones políticas. Si bien en la época de esplendor de lo que era la antigua Grecia, que sería lo que nosotros, lo que la historia conoce como la Grecia homérica o la Grecia heroica, donde generalmente aparecen los textos que se conocen a lo largo de la historia, se decía que había hasta 133, 135 polis, eran como muchas. Pero nosotros solamente vamos a dedicarnos a estudiar dos polis. Una polis que es Esparta y otra polis que es Atenas. No escriban esto, no se enloquezcan, es la mera introducción. Es para que ustedes sepan dónde estamos parados. ¿De dónde nacen los griegos o de dónde surge ese pueblo griego? Se dice que el pueblo griego era un pueblo, yo hago como si tuviese un mapa, un pueblo que provenía del Asia Menor, se llamaban pelasgos. Este pueblo que provenía del Asia Menor, una corriente étnica determinada, se va a asentar, o sea, va a ocupar un territorio en la isla de Creta, que forma parte de Grecia. Y de ahí se van a ir extendiendo distintas tribus hasta formar distintas polis, bien con su estructura étnica bien cerrada, porque todo lo que estaba afuera era bárbaro, era el enemigo, no era donde pudiera desarrollarse, porque lo peor estaba fuera de los límites de la ciudad, porque la ciudad era su ámbito de contención. Nosotros vamos a ver Esparta y Atenas, ¿por qué? Y no Creta o alguna de las otras, o Micenas, hay varias para ver, pero ¿por qué? Porque son bien diferentes, porque son las más conocidas en Occidente y son bien diferentes o antagónicas la una de la otra. Entonces eso nos va a permitir ver la diferencia en cuanto a su estructura política y a su formación, sobre todo a su formación, una bélica y la otra más bien filosófica. La primera que vamos a ver va a ser Esparta.
Esparta. Esparta era una polis que tenía como característica más importante desde el punto de vista político su estabilidad. Mantuvo una mayor estabilidad y mayor rigidez en las instituciones políticas. Esparta tenía, como toda polis, una constitución. Esta politeia, ¿se acuerdan que dijimos que cada polis tenía su constitución o politeia, es decir, lo que le daba organización? Y la constitución de Esparta se atribuye a una persona, a un sujeto, digamos a un conocido, que se llamaba Licurgo. L-I-C-U-R-G-O. Licurgo, no es tan difícil el nombre. ¿Cuáles eran estas principales magistraturas que tenía Esparta, o que tuvo Esparta, con mayor rigidez en un momento histórico determinado? Esto es, no es que siempre fue así, pero digamos que fue una estructura que durante mucho tiempo perduró. La magistratura más conocida que tuvo Esparta se llamaba, o tenía como nombre, la diarquía real. La primera magistratura era una diarquía real. Si yo digo diarquía real, ¿a ustedes qué les parece? ¿A qué se llamaría? ¿A qué implicaría una organización? Profe. Si yo digo diarquía, no es monarquía, pero es parecido. De dos. Exactamente. Cuando hablamos de diarquía real, nos estamos refiriendo a que existían dos reyes. Dos reyes que ellos también llamaban arqueguetas, que eran pertenecientes a dos familias distintas, a las familias, digamos, fundadoras de la ciudad. Lo que nosotros llamaríamos las familias poderosas, las familias fundadoras, las familias patricias, si se quiere, desde el punto de vista romano, inclusive de nuestros contemporáneos. ¿Sí? Las familias fundadoras. No es necesario que sepan los nombres. Y arqueguetas, así como lo escribiste, Gabriela, no es necesario que sepan los nombres de esas familias. Eran dos familias, una se llamaba Ágidas y las otras Europóntidas. Pero no es necesario que sepan el nombre. Lo importante es que ustedes sepan que había dos reyes, esos reyes provenían de dos familias distintas y eran las familias fundadoras de la ciudad. ¿Qué hacían estos reyes o para qué servían estos reyes? Digamos que tenían la función administrativa y la función, digamos, el mando del ejército, las potestades religiosas. Para eso estaba el rey. Parecido a lo que hoy sería una función administrativa desde el punto de vista de lo que sería el poder ejecutivo, pero no es exactamente igual, ¿sí? Pero sí tenían a su cargo el mando del ejército, la potestad administrativa en cuanto a la organización de la ciudad, tenían además, digamos, determinadas cuestiones con respecto a su relación con los dioses, pero bueno, esa era la función que tenía el rey proveniente de estas dos familias, o los reyes provenientes de estas dos familias que eran bien diferentes o bien distintas. Después existía otra magistratura, que esta magistratura se llamaba Senado o Gerusia. Gerusia, si ustedes yo digo Gerusia, Geronte, ¿a qué hago referencia si yo digo Gerusia o Geronte? Era el gobierno de los mayores, de los más grandes. Geronte implica anciano, por eso cuando hablamos de geriátricos estamos refiriéndonos a los ancianos porque viene de esta palabra griega. Cuando hablábamos de Senado o Gerusia, estamos hablando de los ancianos de la polis. Se decía que esta magistratura estaba formada por 28 ancianos. 28 ancianos. ¿Y qué se hacía en esta, o qué hacían estos, qué se hacía en el Senado, donde estaban estos 28 ancianos? Digamos, ¿cuál era su función? Su función era preparar proyectos de elaboración de las leyes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esos proyectos se iban a votar en otra magistratura, que era la Asamblea de Ciudadanos. Preparaban los proyectos para, en el caso de tener que votar alguna ley, ellos presentaban ese proyecto en la Asamblea de Ciudadanos. ¿Qué más hacían? ¿O para qué más, en qué más actuaban? Digamos que también intervenían en los casos de enjuiciamiento de los reyes, esta diarquía real de estos reyes, actuaban también en aquellos procesos donde una persona, un ciudadano espartano,
era condenado ya sea a la pena de muerte, al exilio o a lo peor, la pérdida de la ciudadanía. En esos casos intervenía este Senado o Gerusia, formado por estos 28 ancianos. Y después venía otra magistratura que era muy importante, una de las más importantes, que era la Asamblea de Ciudadanos, donde se encontraban representados todos los ciudadanos mayores de 30 años. ¿Y qué se hacía en la Asamblea de Ciudadanos? ¿Qué dijimos? Se votaban las leyes. Se votaban las leyes. Y había en Esparta una oratoria, había una discusión de las leyes. ¿Qué dijimos? No. Se votaban las leyes sin discusión previa. ¿Ah? Se votaban las leyes, ¿cómo? Se aprobaban o se rechazaban, pero no se podía discutir la ley. No había oratoria, no había discusión, no había lo que nosotros hoy llamaríamos debate. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ingresaba ese proyecto de ley a esta Asamblea de Ciudadanos y la aceptaban o no la aceptaban. La aceptaban aprobando la ley o la rechazaban, pero nada más, no había debate acerca de esa ley. También en este lugar, muchos historiadores dicen que se elegían a los ancianos que iban a conformar el Senado y a lo que vamos a ver después, que eran los éforos, a quienes iban a conformar una magistratura que era la magistratura de los éforos. Esta idea de que se elegían los ancianos que iban a formar parte del Senado o se elegían a los magistrados que iban a formar parte de los éforos, algunos autores lo mantienen, otros lo discuten y dicen que no era exactamente de esa manera. Nosotros hacemos lo que es general, ponemos que en principio se dice que también tenían esa función, ¿tá? Porque hay cuestiones escritas que contradicen esta versión. ¿Qué otra magistratura importante podemos encontrar? Los éforos, estos que decimos, va sin H, es E-F-O-R-O-S, éforos, con acento en la E. Estos eran, los magistrados formaban parte de ¿qué? ¿A qué me estás hablando? ¿De qué magistrados te estás refiriendo? Yo estoy hablando ahora de... La Asamblea de Ciudadanos que dijo recién, profe. La Asamblea de Ciudadanos estaba integrada por todos los ciudadanos mayores de 30 años. Todos los ciudadanos espartanos mayores de 30 años votaban las leyes, por sí o por no. Y además, muchos autores decían que otra de sus funciones eran elegir a aquellos ancianos que iban a formar parte del Senado y elegir, mediante votación, a aquellos que iban a formar parte de los éforos. ¿Tá? Esa era la función que dice que tenían en determinado momento histórico. ¿Hasta ahí se entendió? Bien. Ahora están los éforos. ¿O para qué sirven los éforos? ¿Qué hacen? Estos eran 5 magistrados, nada más. ¿Y qué hacían estos 5 magistrados? Vigilaban la conducta. ¿De quién? De los magistrados, es decir, de los gobernantes y de los gobernados, y que se cumpliera la ley que se votaba, que hubiera un cumplimiento de la ley, un cumplimiento de las leyes. Si nosotros tuviéramos que comparar con Largo, además, bueno, vigilaban, más allá del cumplimiento de la ley, vigilaban la educación de los niños, controlaban los gastos de la administración, los gastos que hacían los reyes para el mantenimiento de la ciudad, para el mantenimiento del ejército. Tenían una función muy fuerte, un poder de policía también en cuanto al mantenimiento de la ciudad. Se dice que estos hoy en día serían el antecedente remoto de un control de constitucionalidad, realizaban el control de constitucionalidad, es decir, que la Constitución espartana se respetara y se cumpliera tanto por los gobernantes como por los gobernados. Vigilando esa conducta, vigilando el cumplimiento de la ley, vigilando los gastos de la administración, la educación de los niños,
¿Por qué la educación de los niños? Porque los niños a los 7 años eran retirados de sus padres y la educación estaba a cargo del Estado. Forjaban guerreros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo espartano era sumamente guerrero. ¿Hasta acá vamos bien? Estas son magistraturas importantes que se van a dar en Esparta. No les voy a dar más de magistraturas. Estas van a ser las únicas que vamos a ver. La diarquía, repito, la diarquía real, el Senado o Gerusia, la Asamblea de Ciudadanos, perdón, son 4, y los éforos. No sé por qué dije 5. La diarquía real, la Asamblea de Ciudadanos, la Gerusia, los éforos. Está formado por estos 5 miembros. ¿Estamos? Esas son las magistraturas más importantes que vamos a nosotros mencionar, nacidas en el pueblo de Esparta o en la polis espartana, para hablar con mayor propiedad. Ahora bien, nosotros dijimos que fue una sociedad más estable. ¿Cómo era su organización social? ¿Cómo se dividía la población de Esparta? Vamos a ver que existían en principio 3 grupos bien diferentes, tres grupos que se podían diferenciar de manera muy clara dentro de la polis. El primer grupo, o en primera instancia, se encontraban los ciudadanos espartanos, que eran los que tenían la ciudadanía. Aquellos que tenían la ciudadanía solamente eran los ciudadanos espartanos. Eran los descendientes de las familias fundadoras de la ciudad. Estos eran de carácter guerrero, tenían un entrenamiento militar. Toda la disciplina, desde que eran niños, se basaba en el entrenamiento militar, en el carácter guerrero, en una fuerte disciplina militar de ese régimen, de esa comunidad, de esa organización política. Y que era, en número, eran muy inferior al resto de las clases sociales, pero que concentraban, gracias a ese poder militar y a esa fuerza, el control de la polis. Repito, ciudadanos espartanos tenían todos los derechos. Esto era la ciudadanía en pleno. ¿Qué quiere decir? Que podían ser magistrados y podían votar las leyes. Podían ser elegidos parte de una magistratura y votaban las leyes. Tenían una gran disciplina militar. Eran guerreros, desde pequeños, desde los 7 años, eran entrenados para ser guerreros, tenían un gran régimen militar, una gran disciplina, y eran en un número muy inferior al resto de las clases sociales. Pero esa disciplina militar les permitía tener el control de la polis. Estos eran los grandes miembros de la comunidad y los que tenían el control de la magistratura, los únicos que podían votar, los que tenían todos los derechos. Luego venía otra clase social que se llamó periecos. Como pericos, pero con una E en el medio, como los pericos, pero periecos. Los periecos. ¿Y qué eran los periecos o para qué servían los periecos o para quiénes llamaban periecos? Los periecos eran hombres libres, ¿sí? Que conservaban su libertad, pero que no eran ciudadanos, es decir, no tenían derechos políticos, no podían votar y no podían ser magistrados. ¿A qué se dedicaban o para qué servían o qué función tenía esta clase social dentro de la polis? Generalmente vivían en las afueras de la ciudad y se dedicaban al comercio y la industria. Los que permitían el comercio y el manejo y la entrada y salida de dinero de las polis. En este caso, a través del comercio o a través de la industria, dependiendo de la época qué actividad podían realizar. Lo más importante es que eran hombres libres, pero no tenían derechos políticos, no podían ser magistrados, no podían votar. ¿Qué otra clase social vamos a encontrar dentro de la organización social de Esparta? Los ilotas. Ilotas. ¿Qué eran los ilotas? Digamos que desde el punto de vista del concepto, eran algo así como un esclavo, tenían las mismas características que un esclavo, pero la diferencia es que pertenecían a un determinado grupo étnico. ¿A qué grupo? Al grupo
que vivió en primera instancia en lo que después fue la ciudad espartana y que fueron dominados por ese pueblo que vino del Asia Menor y ocupó ese lugar. Era el pueblo aqueo. En ese lugar había un pequeño pueblo de origen aqueo, que fue sometido por ese pueblo que vino del Asia Menor y que formó la ciudad de Esparta. Esos sometidos, esa característica etnia determinada, en vez de llamarse esclavo, se llamó ilota, pero a los fines prácticos era un esclavo. ¿Por qué? Porque no eran hombres libres, porque no tenían ningún tipo de derechos y eran utilizados generalmente para trabajar el campo o para trabajar en las casas de los espartanos sin ningún tipo de derechos. Eran considerados, lo que después por lo menos se va a llamar en Roma, como una cosa. Ganaban en las mismas condiciones en que un esclavo. Profe. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, pero ¿qué diferencia tenían con un esclavo común? Solo porque... La diferencia es que pertenecían solamente al pueblo aqueo. La diferencia del grupo étnico. Solo por eso. Se llamaban ilotas porque era el primer pueblo sometido. ¿Tá? Los demás esclavos se los decía esclavos y a los aqueos se los decían ilotas, pero en cuanto a las condiciones eran las mismas. ¿Tá? Simplemente en la cuestión étnica, no de nada. Y después estaban los esclavos, que los esclavos eran todos los otros sometidos que no eran del pueblo aqueo, que no tenían ningún tipo de derecho, generalmente eran o bien pueblos ocupados o digamos, después de una guerra que era ganada o no ganada por los espartanos, aquellos que se los traían inclusive como parte de la guerra, se traían a los mismos que habían vencido y los tenían como esclavos, ¿no? Eran considerados cosas y eran usados en las tareas de serviles. ¿Para qué? Para permitir que el ciudadano espartano se pudiera dedicar a las votaciones y al ejército. Generalmente trabajaban en el campo, los tenían en ese tipo de trabajo. El pueblo espartano era un pueblo muy rudo, era un pueblo muy violento, que tenía un gran control militar y que era inclusive violento con los propios miembros de su pueblo. Tengan en cuenta que las personas que nacían con algún tipo de deficiencia, por ejemplo, no sé, alguien que tuviera un problema físico, directamente subían a un monte y lo arrojaban adentro, lo arrojaban desde ese monte o adentro de un volcán para que no formaran parte de la sociedad porque no iban a poder tener las condiciones físicas para formar parte del pueblo espartano. Era toda una cuestión bastante compleja, pero para entenderlo hay que ubicarse siempre dentro del contexto histórico, como digo siempre, ¿no? Uno quiere entender algo, con nuestra carga cultural es bastante complejo y bastante difícil poder entenderlo. Este es el pueblo espartano, o lo que nosotros vamos a entender como el pueblo espartano. ¿Qué nos interesa de esto? Es saber que existían clases sociales y cómo era la organización política de lo que ellos llamaban Estado. ¿Para qué? Para poder compararlo después con lo que nosotros hoy entendemos como Estado. Bien, de este pueblo vamos a saltar al otro, a la polis llamada más conocida, o más risueña desde el punto de vista que nos suena más lindo, que es Atenas, lo que hoy es la capital de Grecia, Atenas. Atenas, a diferencia de Esparta, tuvo bastante vaivenes políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo una estabilidad política, sino que tuvo numerosos cambios en su estructura. A comienzos de la formación de Atenas fue una monarquía que estaba gobernada por un rey que se llamó Basileus, con B larga, ¿cómo suena? Basileus. Este rey tenía un poder limitado, que estaba limitado por un grupo que nosotros podríamos llamar como la corte que tenían los reyes del medioevo. No es exactamente igual, pero existía un poder limitado por un grupo de personas que eran algo así como los nobles de la ciudad, que se llamaban eupátridas. Se le decían que eran los descendientes bien nacidos de las primeras familias fundadoras, para que ustedes lo entiendan. Profe, ¿puedes repetir lo último? Sí. Ahora lo repito. En un principio fue una monarquía. Esta monarquía estaba a cargo de un rey. Ese rey se llamaba Basileus. Pero ese rey tenía un poder limitado por un grupo de personas que eran algo así como los descendientes de los bien nacidos de las primeras familias fundadoras, que eran las familias jonias. Y estos descendientes se llamaban eupátridas. Es un nombre
griego, lamentablemente, pero bueno, no hay manera. Eupátides. Ahora, ¿qué pasó con esto? Este rey tenía ese poder que estaba medio limitado y que le atraía numerosos problemas dentro del contexto social. Había siempre numerosos conflictos entre el rey y este grupo que limitaba el poder del rey. Eso va a determinar que en un momento aparezca un miembro de esta corte, por decirlo de alguna manera, de estos bien nacidos, que va a derrocar al rey y se va a adueñar del poder. Esto fue hacia el 560, pero bueno, no importa a ustedes el periodo de tiempo, pero digamos, esta persona que se va a adueñar del poder se denomina o se llama Pisístrato. Como suena se escribe para que ustedes lo entiendan, con P-I-S-I-S trato, Pisístrato. Este Pisístrato se va a adueñar del poder y va a gobernar por muchos años, dicen los historiadores 50 años, lo cual parece demasiado por la poca cantidad de tiempo que vivía la gente en ese momento, ¿no? Como sube al poder de manera ilegal, porque derroca a un rey, se dice que estableció una tiranía. Y por eso, como tenía un grupo de seguidores, a su gobierno se la llamó la tiranía de los Pisístratos. Repito, este rey que tenía ese conjunto de seguidores que limitaban el poder, por decirlo de alguna manera, que los bien nacidos de las familias que fundaron la ciudad de Atenas, en numerosos momentos llevó a una serie de situaciones y conflictos que le hacían o debilitaban su poder. Hasta que en un momento determinado, uno de esos miembros se va a adueñar del poder, un tal Pisístrato. Como se adueña del poder de manera ilegal, porque no lo hace a través de una magistratura, sino a través de derrocar a alguien que ocupaba ese cargo, su gobierno se llamó una tiranía. Como tenía un grupo de seguidores, se lo conoció como la tiranía de los Pisístratos. Este Pisístrato ocupó el poder por mucho tiempo, supuestamente por 50 años. Si bien su gobierno no fue legal desde el punto de vista de la organización política, sí realizó algunas cosas importantes desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista económico, lo que hizo fue darle, al estar tanto tiempo en el poder, una cierta estabilidad a Atenas. Desde la estabilidad desde el punto de vista económico y financiero. ¿Qué fue lo que hizo como importante? Como manera importante, digamos que organizó las finanzas de Atenas. Más allá de organizar estas finanzas, restableció el comercio con otros pueblos que hasta ese momento estaba como roto, o por lo menos no tenía la suficiente constancia como para ser redituable. Entonces reorganiza el comercio y establece nuevas rutas comerciales. ¿Para comerciar qué? ¿Qué era lo que comercializaba? Ahora digo dos palabras y seguimos. Comercializaba, por ejemplo, la cerámica. ¿Por qué? Porque fomentó toda la industria de la cerámica de la antigua Atenas. Eso revitalizó el comercio y mejoró las finanzas de la ciudad. Ahora vamos a salir y volvemos a entrar, así no me queda todo una página cortada. Salimos, chicos, y entramos con la misma contraseña y con el mismo ID.
Hola, ¿me escuchan? No sé si me escuchan. Sí, profe, se escucha. Sí, perfecto, te escuchamos. Ok. Perdón que tardé, pero el perro se había metido abajo del sillón y se mete abajo del sillón, después no puede salir y llora, entonces tuve que ir a sacarlo. Llueve Bien. mucho, pobrecito. Sí, es tremendo. Es un caniche, pero me lo vendieron como que era un caniche toy, y es así el caniche. No estoy. Es bien grandote, pero parece un peluche, es un perrito. Pero se me había metido abajo del sillón y no podía salir. Bueno, más allá de que es una nota de color, vamos a seguir con la parte histórica. De nuevo, así repito. Este Pisístrato que estuvo 50 años en el poder, eso dicen los historiadores, lo cual dudo mucho que haya sido así. Vamos a ver que en esos años que estuvo en el poder, sirvió o si le sirvió a Atenas para estabilizar su economía, sus finanzas. A eso autoriza ahora para grabar. Recording in progress. Pongo continuar, pero no creo que autoriza Sergio. ¿Qué es lo que hizo? Trató de fortalecer el comercio con otros pueblos porque en ese momento por lo menos no estaba tan, digamos, explotada en las rutas comerciales, introdujo nuevas rutas comerciales, trató de que la industria de la cerámica, que era importante en Atenas por los grandes trabajos que tenían sus artesanos, pudiera elevarse y mejorar. Y además introdujo nuevos cultivos que fueron muy importantes a los fines comerciales. ¿Qué cultivo introdujo que hoy en día es conocido y es importante y proviene desde Atenas? ¿Alguien sabe? ¿Aceitunas? ¿Aceitunas? Las aceitunas, exactamente. Lo que introdujo como importante fue el cultivo del olivo de las aceitunas, pero en principio solamente a los fines de la aceituna en sí misma y después el aceite que deriva de esto, pero que fue como un boom, para decirlo de alguna forma, o utilizar una palabra más actual, para la economía en ese momento de Atenas. Fue muy importante porque sirvió para mejorar las finanzas e introducir nuevas rutas comerciales. Eso hizo que el Estado tuviera numerosas rentas y pudiera mejorar la organización política. Después de este Pisístrato, que va a tener un gobierno, digamos, el importante, pero que va a terminar porque sus hijos se van a pelear entre sí y van a generar numerosas guerras, que a nosotros en esto no nos estaría importando porque no vemos historia desde el punto de vista filosófico. Vamos a decir que a este gobierno de Pisístrato o esta tiranía de Pisístrato le va a suceder un gobierno democrático. Se va a establecer lo que se llama un gobierno democrático, las magistraturas políticas democráticas de Atenas, que va a ser en el denominado siglo V. Algunos lo van a conocer con el siglo de Pericles, que Pericles fue un importante político, también realizó algunas actividades del ejército en la antigua Grecia. En el siglo V van a aparecer, dentro de la estructura política de Atenas, magistraturas que tienen que ver más con la democracia o con la organización política democrática. Y ahí vamos a hacer referencia, al igual que hicimos en Esparta, de cuáles son esas magistraturas que nosotros vamos a considerar importantes. Y ahí vamos a ver que van a existir variadas magistraturas, pero vamos a hablar de algunas para no enloquecernos. La primera magistratura, o una de las magistraturas más conocidas durante ese periodo, va a ser el arcontado. Arcontado, como al contado, pero en vez de una L, una R. Arcontado, que va a ser un cuerpo colegiado formado por 9 miembros. Yo le estoy tratando de hacer todo un cuentito, porque si ustedes van a buscar esto en los libros, es un poquitito más largo. Yo estoy haciendo un cuentito que si ustedes me van siguiendo, les va a ser fácil para leer, ¿sí? El arcontado estaba formado por 9 personas, un cuerpo, o por 9 arcontes, para decirlo en realidad, para hablar con propiedad. 9 arcontes o jefes, ¿tá? 9 arcontes o jefes. ¿Por qué digo jefes? Porque tenían una función administrativa. Es como si fueran 9 reyes, por decirlo de alguna manera, aunque el nombre rey no era utilizado, ¿sí? ¿Tá? Porque
en la estructura del arcontado había uno solo al que le decían el arconte rey, después había uno que se llamaba, no, esto no es para que lo sepan, no es para que lo estudien, uno que le decían polemarca, a otro que le decían epónimo, y después había 6 tesmostetas que tenían ese nombre, que eran en realidad la función que cumplían dentro de la fase administrativa. A mí me alcanza y me sobra que me digan que son 9, nada más, 9 jefes o arcontes. Y estos jefes o arcontes provenían de las distintas familias, o de distintas familias antiguas, fundadoras de la ciudad. ¿Qué función tenían? Tenían a su cargo la función administrativa. Siempre el arconte se asemeja a la figura del rey, a la figura monárquica, por decirlo de alguna manera, si nos vamos en la historia, y hace referencia a la función administrativa, a la organización de la ciudad, a la organización administrativa de la ciudad, al mando del ejército, esa es la función. Aunque Atenas no tenía un cuerpo de ejército como lo tenía Esparta, no tenían disciplina militar, tenían un ejército como para tener algo, pero no tenían una gran disciplina militar. Después existía otra magistratura, que era el Senado. Pero en este caso el Senado se llamaba bulé, porque suelen encontrar que en los libros dice Senado o bulé, y cuando dicen todo junto, suena como raro. Senado bulé, suena como raro. Bulé con B larga. Senado, llamado también bulé. Que este Senado o bulé estaba compuesto por 500 miembros. Perdón, ¿esa sería la segunda tipo de magistratura? Sí, era la segunda magistratura. La primera el arcontado, la segunda el Senado. Gracias. Estaba formado por 500 miembros. ¿Qué hacía el Senado de Esparta? ¿Se acuerdan que hablamos hace un ratito? A ver si se acuerdan, como para ver si prestaron un... Redactaba Pone las leyes. Sí, ojo con el tema redactaban. No sé si redactaban, presentaban los proyectos, no necesariamente los redactaban ellos, ¿sí? Ojo con las palabras. En estos casos es importante tener cuidado con las palabras. No es lo mismo presentar un proyecto que de redactar la ley. Quizás el proyecto ya venía presentado de otro, ellos simplemente lo ponían a consideración, ¿sí? Preparaban los proyectos de la elaboración de las leyes. Exacto. En este caso también presentaban proyectos de elaboración de las leyes y juzgaban algunos delitos considerados menores y controlaban la función o la gestión de los otros magistrados. A ver cómo se comportaban en su función. Controlaban la gestión de los magistrados y juzgaban algunos delitos que se consideraban menores. ¿Ustedes se imaginan a 500 miembros adentro del Senado? ¿Qué les parece? Acá en Argentina Sería re fácil que hubiera. Un poco mucho. Un poco mucho, se matan. Ustedes piensen que estamos hablando de unos muchos siglos atrás. Entonces, y que no podían llegar, no todos vivían en la polis, no había auto, no había tranvía, no había subte, no había avión para llegar, había que llegar en carreta o caminando. Entonces, en realidad, a los lugares públicos donde se hacían las asambleas. Entonces, o en este caso, donde funcionaba el Senado. Estos 500 miembros no se juntaban todos al mismo tiempo. ¿Qué hacía? Se dividía la población en demos o en pequeños grupos, y esos pequeños grupos cumplían su función en un determinado periodo de tiempo, de tal manera que todos los miembros a lo largo de un periodo de tiempo podían actuar, ¿está? Pero no es que iban los 500 al mismo tiempo a decidir, porque primero que nunca se iban a encontrar todos juntos, y segundo iba a ser difícil ponerse de acuerdo, ¿estamos? Pero todos a lo largo, no sé, de un año, por decirlo de alguna manera, de un año, podían actuar. Se dividían en demos. Igual no te enloquezcas porque no te voy a preguntar esa cuestión del nombre. Demos, por eso de democracia. Demos, pueblo, la división del pueblo en demos, en pequeños grupos, para poder formar parte, ya sea del Senado como de la Asamblea de Ciudadanos. Bien, el Senado
no votaba las leyes. El Senado preparaba proyectos, juzgaba delitos menores, vigilaba la conducta de las otras magistraturas, y esa era, en líneas generales, más allá de que hubo algunas otras, lo importante es que sepan esto ahora. Y luego sí venía la Asamblea de Ciudadanos, llamada también Asamblea Popular. Se dice que estaba formada por todos los ciudadanos de la ciudad y su función era la de ¿qué? ¿Qué hacían las asambleas de ciudadanos? Votaban las leyes. ¿Cómo? Votaban las leyes. Votar, debatir. Exactamente. Votar las leyes que se presentaban previo debate. Por eso era importante la oratoria, por eso los atenienses tenían mucha retórica, mucho manejo del lenguaje, por eso estudiaban tanto filosofía, por eso el discurso, por eso la filosofía griega y de los discípulos, por eso el tener maestros para que el maestro le enseñe y poder ir aprendiendo. ¿Tá? Era importante, ¿para qué? Para el momento en que tenía que dirigirse al resto de los ciudadanos en la votación de las leyes. Bien, ahí se votaban las leyes. Era importante este debate. Sí, la Asamblea de Ciudadanos podría decirse que la tercera magistratura en el orden que lo vamos dando. Era importante este debate. Estas asambleas tenían esa función como muy importante y estaba formada por todos los ciudadanos que en un momento determinado, en un periodo determinado de tiempo, cumplían esa función. No estaban todos al mismo tiempo por una cuestión de número, de cantidad. ¿Ah? Era solamente un poder que tenían los ciudadanos atenienses. ¿Ah? El resto de las clases sociales no tenían. Se supone que en el periodo que estamos hablando, que es el periodo llamado de Pericles, en general era antes de los 30 años. Los 30 años eran para el llamado del Senado y después de los 20 años era para lo que se decía la Asamblea de Ciudadanos. No hay registros históricos que hablen de una edad determinada porque no se han puesto de acuerdo los historiadores, pero la gente no vivía tanto tiempo, ¿no? Había muchas enfermedades, no había vacunas que impidieran. Entonces, en realidad, las personas, esto de que Pisístrato duró 50 años del poder es bastante discutible, porque tuvo que haber llegado a los 15, 16 o 17 años y 50, casi 70 años, y no vivían tanto tiempo. Un anciano era ya a los 40, hoy recién se empieza a vivir a esa edad. Entonces hay que tener en cuenta esa situación, ¿ah? Que las personas no vivían tanto tiempo, que al ver esas invasiones, el pueblo que invadía traía sus pestes encima, y eso hacía que la población no tuviera defensas contra esas situaciones, los nuevos pueblos, y hubiese muchas muertes, más allá de las guerras en sí mismas. Entonces, en general, el Senado, que siempre eran más grandes, ¿sí? Más grandes, los miembros eran más grandes, tenían más de 30 años, eran los ancianos en la antigua Esparta, ¿sí? En las asambleas de ciudadanos, en líneas generales, era pasado los 20 años, número más, número menos. Y ahí se votaban las leyes previa discusión. ¿Qué otra magistratura o última magistratura vamos a ver de Atenas? Que es importante. Había dos tribunales llamados también jurados populares, que intervenían en las cuestiones, tenían, digamos, como una función de jueces, por decirlo de alguna manera, que controlaban, digamos, la función judicial, juzgaban los delitos. Estos tribunales en realidad eran dos, estos jurados populares. No les voy a volver loca con los nombres porque se llamaban Areópagos y Heliastas. Ustedes simplemente con que sepan que existían dos jurados populares que tenían una función de lo que nosotros hoy llamaríamos judicial y que se encargaban de juzgar determinados delitos. Profe, ¿repite? Sí, existían dos tribunales que eran algo así como jurados populares. Y estos tribunales, diríamos hoy que tenían la función judicial,
porque juzgaban determinados delitos, que fueron variando a lo largo de la organización de Atenas. No siempre eran los mismos delitos. Generalmente eran algunos delitos mayores, a veces eran delitos menores, dependiendo de una determinada situación geopolítica o histórica. Hay algo importante que hay que destacar, que el control de la conducta de los reyes y el manejo de las relaciones exteriores, digamos, de los tratados o de declarar una guerra o firmar alguna cuestión de paz con alguna otra polis o con algún otro pueblo, lo tenía la Asamblea de Ciudadanos, ¿tá? Lo que sería el control del poder ejecutivo o de la función de los llamados arcontes y el manejo de las relaciones exteriores en sus relaciones con otros pueblos estaba a cargo de la Asamblea de Ciudadanos. Bueno, portate bien. Ahora vamos a comer, espera un segundito. Perdón, En cuanto a la estructura o la organización política del Estado ateniense, digamos que eso sería lo más importante, la monarquía, la tiranía y las magistraturas más importantes de la parte, digamos, democrática. En cuanto a la organización social, vamos a tener 3 clases sociales bien diferenciadas, que no van a ser muy distintas de las de Esparta, solamente el nombre va a cambiar, pero en cuanto a las características en general son las mismas. Por un lado vamos a tener a los ciudadanos atenienses, que son los descendientes de las familias fundadoras y los que tenían todos los derechos políticos, que podían elegir y ser elegidos, por decirlo de alguna manera. Estos ciudadanos atenienses eran los dueños de las tierras, generalmente ricos, nobles, y tenían los derechos políticos y podían elegir y ser elegidos. Eran los que votaban las leyes, los que podían ser magistrados. Todos los derechos estaban en manos de estos ciudadanos atenienses. Digamos, podían realizar esa actividad cívica de la que hablaba Aristóteles, ¿se acuerdan? Que existan esclavos permite que el ciudadano ateniense pueda cumplir su función y dedicarse a la vida política, que esa era en realidad lo más importante, la vida política. La vida política que era pública, ¿sí? En las ágoras, en las plazas, era importante el hacerse ver, lo mismo que su relación con los dioses, siempre era pública, por eso sus templos son abiertos, y una relación pública de su relación con el Dios y que el otro la vea, a diferencia del cristianismo, que es más intimista. Cuando llega el cristianismo hay una relación más intimista y más cerrada entre el Dios y el ser humano. Bien, este es el que tenía todos los derechos políticos. Luego estaban como clase social los metecos, ¿no? Los metecos, como peteco, pero metecos. Los metecos, que eran los extranjeros, por decirlo de alguna manera. Eran hombres libres, generalmente extranjeros, casi todos extranjeros, que también vivían en las afueras de la ciudad o en la llamada, eso suburbano que estaba en las afueras de la polis, y que se dedicaba generalmente a comerciar o a la industria, a colaborar en la industria de la cerámica o en la industria de determinados cultivos, en el poder comercializar esos cultivos, no en la industria, digamos, en la comercialización del cultivo que iban realizando los dueños de la tierra, que eran los ciudadanos atenienses. Ellos lo que hacían era tratar de mejorar su nivel de vida, ayudando al ciudadano a vender sus mercaderías, por decirlo de alguna manera. Eran hombres libres, pero no tenían derechos políticos. Ellos no votaban, no podían participar en las magistraturas, simplemente gozaban de la libertad y adquirían, dependiendo del momento histórico determinado, podían tener mucho dinero favoreciéndose por el comercio o favoreciendo a cual señor ateniense, aunque no era la palabra que se usaba en el momento. Y por último vamos a tener a los esclavos. Los esclavos no tenían ningún derecho,
eran considerados una cosa, o el nombre cosa va a surgir en Roma, pero digamos, no tenían derechos de ninguna naturaleza, su tarea era absolutamente servil al ciudadano ateniense. Sí, los metecos eran generalmente extranjeros que vivían en las afueras de la ciudad, generalmente no vivían dentro de la ciudad, y se dedicaban al comercio y a la industria, por decirlo así. Sí, eran comerciantes, se dedicaban al comercio y a la industria. No con la entidad que nosotros hoy llamaríamos comerciantes, pero, digamos, se dedicaban a trasladar la mercadería de un lugar a otro y por eso obtenían una comisión, por decirlo de alguna manera. Por ahí el señor ateniense era el que tenía el cultivo del olivo y este se dedicaba a esas aceitunas, venderlas en otros pueblos, obtener un dinero por esa venta más allá de lo que obtenía el ciudadano ateniense, para que ustedes lo entiendan. Y traía además nuevas... No, los metecos no tenían derechos políticos, los derechos políticos solo los tenían los ciudadanos atenienses. Hacían eran libres, en el sentido que no eran esclavos, pero por eso se dedicaban al comercio y a la industria, porque otra cosa mucho no podían hacer, porque el centro de la vida del ciudadano ateniense era la vida política. Se dedicaban o a la política o a la filosofía. No había mucho más era su manera de manifestarse dentro de la ciudad. El trabajar en la vida política era todo un honor, era toda tenía una importancia muy relevante, esa capacidad de esa actividad política. Para ellos haber adquirido esa libertad política era súper importante, más allá de que no tuvieran libertad civil, ¿sí? Y luego están los esclavos. ¿Cómo? Una consulta. ¿Y las clases se podían ir cambiando? Por ejemplo, no sé, que un ciudadano ateniense baje a... No sé, se dedica al comercio. ¿Cuándo podía bajar un ciudadano ateniense? En realidad, sí, había un castigo que era la pérdida de la ciudadanía. Era peor para el ateniense, igual que para el espartano, perder la ciudadanía que ser condenado a muerte. ¿Por qué? Porque perdía su posibilidad de participar. Además, si era exiliado, por decirlo de alguna manera, o perdía la ciudadanía, primero, si era exiliado, era como la muerte, porque todo lo que estaba fuera, recuerden que todo lo que estaba fuera de la polis era bárbaro, era el enemigo, ellos no se concebían fuera de la ciudad, ¿sí? Entonces, ya el ser desterrado o exiliado, que implicaba también la pérdida de la ciudadanía en la mayoría de los casos, era perder su posición en el mundo, y era lo peor que le podía pasar, además de perder sus bienes, porque en general le confiscaban los bienes en la mayoría de las veces, ¿tá? Entonces, eso era lo peor que le podía pasar al ciudadano ateniense. Pero generalmente, si era condenado al exilio, perdía la ciudadanía y se tenía que ir de la ciudad. ¿Ah? No podía volver. Si perdía la ciudadanía... Sí. No te escuché. O sea, si, por ejemplo, el meteco, que dijo que podía ser muy rico, con comercio no se puede volver como ciudadano, comprar una especie de noble, algo así. No, podía tener poder, pero no podía votar. Y no es que todos los metecos... Claro, podía tener poder, pero no podía votar. Que él pudiera pedir que le favorecieran en determinadas cuestiones, pero ¿cuántos metecos eran ricos? 1, 2, depende de si tenían control de barcos. Claro, no es que había 80 que eran ricos, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? El meteco podía tener poder a través del dinero que pudiera obtener por el comercio si tenía numerosas rutas a las cuales vender los productos y tenía, por ejemplo, como consecuencia de su trabajo, barcos característicos de la época, ¿sí? No barcos porque todo el comercio se efectuaba en líneas generales desde Grecia en barcos hacia los fenicios o hacia otros determinados. La cerámica, por ejemplo, iba a los fenicios, iban en barcos desde Grecia. Barcos no como ahora, sí, las barcazas viejas, pero digamos que los metecos eran la burguesía, lo que nosotros seríamos la clase media, por decirlo de alguna manera, pero sin derechos políticos. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ahí me entendieron más o menos la idea. Ellos eran libres, podían andar de acá para allá, pero no podían votar. No podían elegir las leyes, ni podían ser políticos. ¿Por qué? Porque no eran atenienses, eran extranjeros
que se dedicaban al comercio y la industria. Algunos tenían más poder que otros, pero no es que había 200 con poder, ¿sí? Había 4 o 5 que eran poderosos, el resto, como diría un vecino mío, pichuleaba, digamos, ¿sí? ¿Ah? Bien. Y después estaban los esclavos, que los esclavos eran aquellos que servían a los atenienses, e inclusive a los metecos muchas veces, pero que no tenían ningún tipo de derechos y que servían sobre todo, o la existencia del esclavo era importante para que el ateniense pudiera dedicarse a la vida política. ¿Por qué? Porque no se tenía que ocupar de las cosas serviles, porque para eso estaba el esclavo. No se tenía que ocupar de ir a trabajar la tierra el ateniense, el ciudadano. ¿Por qué? Porque para eso estaba el esclavo. El esclavo se dedicaba a laborar la tierra y él podía ir y estar en la asamblea de ciudadanos, dedicarse a la filosofía, dedicarse a la política, etc. Hasta ahí más o menos fueron entendiendo. Sí, profe, los esclavos también eran como los espartanos, que eran gente que fue traída de la guerra o... Había de todo. Había algunos pueblos que fueron ocupando, otros que fueron traídos de la guerra, otros que surgieron, en principio, fueron los primeros pueblos, digamos, no pueblos, pero digamos, donde se asienta la ciudad de Atenas, había pequeñas etnias, ¿sí? Ese grupo que forma la ciudad de Atenas para poder formar la ciudad, los somete y los convierte en esclavos. Después fueron, a pesar en las distintas luchas con otros pueblos, a medida, no eran muy guerreros los atenienses, ¿sí? Claro, pero por eso me preguntaba. Incorporando, no eran muy guerreros, pero tampoco perdieran todas las guerras, porque si no también estarían siempre ocupados por otros pueblos, ¿se entiende? A diferencia de los espartanos, no eran tan así, no tenían tanta actividad militar, pero fueron ganando algunas que otras batallas, algunas que otras guerras internas o con pueblos pequeños, y esas personas las iban incorporando muchas veces, salvo que fuese alguno que tuviese algún conocimiento de música, que era esclavo, pero que lo tenían más que nada para que se dedicara a la música, o que supiera algún tipo de conocimiento de alguna escritura que les pudiera servir, el resto era esclavo y lo tenía, o bien a los que tenían un poco más de conocimiento y de cultura en las casas, y a los que no lo tenían trabajando en los campos. ¿Sí? Bien. Gracias. Ahora, si tenemos que hacer un reconto, esto es más allá de las magistraturas, es fuera de las magistraturas. ¿De dónde recibía el dinero el Estado ateniense? ¿Cómo le entraba el dinero? ¿Por dónde le entraba? ¿De qué se mantenía? Digamos que dijimos que con Pisístrato adquirió nuevos cultivos, fomentó nuevas rutas comerciales, eso fue importante. ¿Por qué? Porque recibía el ingreso a través de lo que yo denominaba derecho, lo que diríamos derecho de aduana, o derecho de aduana o aduaneros. ¿Por qué? Porque cobraba un determinado dinero por toda la mercadería que ingresaba o que salía de la ciudad. El Estado ateniense, por el ingreso de mercadería que provenía de algún otro pueblo, o la salida de mercadería de la ciudad, tenía que pagar un derecho que nosotros hoy llamaríamos derecho aduanero. ¿Tá? Ahora, el meteco que trabajaba en el comercio también tenía que pagar una tasa. Se cobraba una tasa a todos los metecos por su tarea comercial. Digamos que sería como los impuestos que le cobran a cualquier comerciante, por decirlo, para traerlo a la realidad. Por ser comerciante o por ejercer el comercio de determinados productos, debía pagar una tasa. Otra forma del ingreso de riqueza al Estado era a través de los bienes o la confiscación de bienes de todos los exiliados. En un determinado periodo de tiempo, a todos aquellos ciudadanos que se los expulsaba o se los exiliaba de la ciudad por su mala conducta o por su inconducta, que generalmente perdían la ciudadanía, le confiscaban los bienes y ese ingresaba a las arcas del Estado. Había otro impuesto que se llamaba arriendo de particontelos. Arriendo de particontelos, ese era el nombre del impuesto del tributo. ¿Alguien sabe a qué se hace referencia? El arriendo de particontelos. Profe, ¿arriendo de qué dijo?
arriendo de particontelos. Telo le suena, si yo digo tele. Todos van a hacer una sonrisita y se van a acordar a qué hago referencia cuando digo de arriendo de particontelos, o telo. En realidad era el impuesto particontelos, exacto. Ahí lo escribió Sergio. Era un impuesto ¿a qué? A la prostitución. ¿Ah? Se permitía el ejercicio de la prostitución, pero se le cobraba un tributo. ¿Ah? Esos eran ingresos, o todos los que nombré podrían decirse que eran ingresos ordinarios o comunes. Generalmente, esto de las aduanas, la tasa que se le cobraba a los metecos, el impuesto o el tributo que se le cobraba a las prostitutas del lugar, la confiscación de bienes a los exiliados que generalmente perdían la ciudadanía, eran ingresos comunes u ordinarios. Pero también había ingresos extraordinarios. ¿Cuál sería generalmente el más común? Eran los botines de guerra. Esto es, cuando había alguna confrontación o una batalla con otra polis o con otro pueblo, y ellos eran los vencedores, se traían el botín de esa ciudad, llamados los botines de guerra, como consecuencia del enfrentamiento con esa ciudad. Si los griegos, los atenienses peleaban, no sé, con los filisteos y le ganaban, y ocupaban la ciudad y se traían la riqueza, y eso conformaba un botín de guerra que ingresaba como fuente de riqueza de la ciudad. Atenas dijimos que fue una ciudad, a diferencia de Esparta, que se dedicaba a la filosofía, a la música, al teatro. De ahí surge el teatro como tal o el drama como tal. Entonces, había también una cantidad de dinero que se destinaba a esa actividad. Y lo que se hacía era cobrar una especie de tasa que se llamaba coregia. ¿Para qué? Para mantener los coros teatrales. Había un fomento de la actividad, hoy llamaríamos fomento de la actividad cultural del Estado. Obviamente la polis no se llamaba así, pero digamos que se cobraba una tasa, que ahí lo escribió Sergio, una tasa que se denominaba coregia, y esa tasa permitía sostener a los coros teatrales. ¿A quién se le cobraba, profe, la tasa? La tasa se cobraba generalmente a los ciudadanos atenienses, ¿sí? Que eran los que disfrutaban en los anfiteatros de las funciones teatrales. El anfiteatro como tal va a surgir en la antigua Grecia, la posibilidad de ese teatro al aire libre, de manera escalonada, en las funciones teatrales van a surgir en Grecia. Era muy importante la actividad cultural para el griego. Entonces se cobraba en general, o por lo menos la mayoría de las veces, a los ciudadanos atenienses, para permitir el mantenimiento de los coros y también de las representaciones teatrales, ¿sí? Y durante un determinado periodo se ayudó a través de subsidios a los ciudadanos económicamente débiles. Es decir, que existía algo así como un préstamo que daba el Estado para aquellos ciudadanos griegos que tenían dificultades económicas por un periodo de tiempo. Lo que nosotros llamaríamos un préstamo bancario de un banco oficial, ¿sí? No es exactamente igual, pero digamos que en un periodo determinado de Atenas existieron subsidios para ciudadanos económicamente débiles, para ayudar en su economía durante un corto periodo de tiempo. No puedo establecer el monto ni la forma porque ha variado y los textos han cambiado mucho, pero sí que existió como tal una especie de ayuda para los ciudadanos griegos en un determinado periodo de tiempo por parte del Estado. El monto era una cuestión discrecional que... Sí. ¿Y eso lo tenían que devolver después? En principio, aparentemente sí. Lo que no está establecido es cómo se producía, o por lo menos no está escrito cómo se producía esa devolución. Si es que se hacía directamente al Estado o era cuando le cobraban el tributo, le cobraban más de lo que le tenían que cobrar. No sé, suponete que a uno le cobraban 5, a ese que le habían prestado en su momento le cobraban 30. ¿Ah? No está específicamente establecido, pero sí existió una ayuda que en otros pueblos no existía. Esa es la diferencia. Existió una serie de subsidios
durante un corto periodo de tiempo solo para ciudadanos griegos que atravesaban dificultades económicas. ¿Para qué también se destinaba parte del dinero que se recaudaba? Para el culto, para las fiestas llamadas religiosas y las fiestas deportivas. ¿Qué fiesta deportiva ustedes creen que podemos decir que era alguna fiesta reconocida por todas las polis? No solo por una, sino por todas. Todas formaban parte de esta fiesta. Las Olimpiadas. El Mundial no existía, pero sí existían los Juegos Olímpicos. Olímpicos porque se decían que venían del Olimpo. El Olimpo era donde estaba Zeus, que era el dios griego por excelencia, el dios de todos los dioses. Entonces, por eso se hablaba del Olimpo. Y por eso siempre las construcciones de los templos griegos están en las cimas. El Partenón, el Terectión, están en las cimas de la Acrópolis, porque se acercaban más o se asemejaban más con los dioses. Yo digo así como ustedes, si ustedes lo vieran, pero bueno, tiene que ver con eso. Y los Juegos Olímpicos, había una cantidad de dinero de lo que recaudado que se establecía para los Juegos Olímpicos, no solamente los Juegos Deportivos Olímpicos que eran de todas las polis, sino también de los Juegos Deportivos propios de la ciudad, el mantenimiento y el respeto de los dioses de la propia ciudad. Ustedes recuerden que en la antigua Grecia eran politeístas, o sea, tenían más de un dios, y tenían una relación muy pública con los dioses, y había dioses del arriba y dioses del abajo, dioses de la tierra o del inframundo, por decirlo de alguna manera, y dioses que se encontraban en lo alto, Zeus por arriba, y por abajo podríamos decir que estaba Ares, o los dioses malos de las películas de la Mujer Maravilla, de algunas películas nuevas de Marvel, no sé, por nombrar algo, si quieren mirar alguna película, por ahí se acuerdan de algunos dioses. Ya vamos a ir terminando. Con esto cerramos todo lo que es Grecia. Vamos a decir dos solas palabras, que la Grecia, o esta Grecia que nosotros vamos a conocer o conocimos, va a ir desapareciendo en virtud de ser invadida, o va a desaparecer como tal, porque va a ser invadida por Roma en el año 142 a.C. Se le incorpora como una provincia romana, ¿no? Sí, con el nombre de Acaya. Acaya. A-C-A-Y-A, Acaya. Antes de los romanos la van a invadir el Imperio Macedónico y Alejandro Magno y todo eso, ¿no? Pero como nosotros tenemos que entrar a hablar a Roma, para no volvernos locos, y ya pasamos todo el Imperio Macedónico y hacemos de cuenta que pasó Alejandro Magno, pasó Nabucodonosor y todo lo demás, vamos a decir que era el 142 a.C., va a incorporarse como provincia romana porque va a ser conquistada e invadida por el Imperio Romano, y va a ser conocida con el nombre de Acaya. Y colorín colorado, la antigua Grecia ha terminado. O sea, la historia griega ha llegado a su fin acá, en este pedacito de historia política, ¿sí? Ahora vamos a salir y vamos a entrar uno nuevo y nos vamos a encontrar con, seguramente, Sergio, que les va a dar otro tema, sino los cansos con historia. Y después retornaremos con Roma en las clases que siguen. Pero vamos a cerrar el Zoom y entrar de nuevo.
Che, te paso de ver. Decime, Néstor, ¿se está lloviendo mucho abajo? Debe importar. ¿Tenés, Sergio, para compartir pantalla las diferencias? No, estoy con la compu No del te trabajo. preocupes, no te preocupes. Hola chicos, ¿cómo les va? Hola, profe. Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, buenas noches. Hola. Buena. Buenas. Es un día medio, buenas noches, medio complicado porque les comentaba a Marce y a Sergio que estaba esperando que traigan el oxígeno para mi señora que tiene hipertensión pulmonar. Hasta las 6 no lo trajeron, llamaron que lo iban a traer a las 8. No lo trajeron, llamé recién. Recording in progress. Una hora más. Así que bueno, vengo a dar la clase y este último Zoom con el aviso que si llegan del oxígeno queda Sergio a cargo nuevamente, ¿eh? Pero vamos a empezar con las diferencias entre finanzas privadas y finanzas públicas. Diferencias entre finanzas privadas y finanzas públicas. Vamos a ir marcando distintas diferencias. Vamos a enumerar 5 diferencias. La primera diferencia entre finanzas privadas y finanzas públicas lo es en cuanto al sujeto. Sujeto. El sujeto en finanzas privadas somos nosotros, los particulares. Y el sujeto en finanzas públicas es el Estado. El Estado en todas sus manifestaciones. Estado nacional, Estado provincial y Estado municipal. Entonces, en cuanto al sujeto, finanzas privadas, nosotros, los particulares, ya seamos personas físicas o jurídicas, obviamente, y en finanzas públicas, el Estado nacional, provincial o municipal. Luego tenemos la naturaleza de la gestión. Naturaleza de la gestión. Si nos referimos a naturaleza de la gestión, estamos tratando de ver en qué momento se determina el gasto y en qué momento se determinan los recursos para financiar ese gasto. Bien. En las finanzas privadas, primero obtengo el recurso y luego determino el gasto. Supongamos que tengo hambre ahora y tengo 500 pesos. ¿Qué hago? Me compro un sándwich y una gaseosa. Si tengo 1.000 pesos, me compro un choripán, una lata de cerveza y una ensalada rusa. Ensalada rusa no, ensalada de frutas. Todo depende de lo que disponga. Primero, obtengo el recurso, luego gasto.
En las finanzas públicas es exactamente al revés. Primero, el Estado determina el gasto y luego determina con qué va a financiar dicho gasto. Es exactamente al revés. Primero determina el gasto y después con qué lo va a financiar. Son situaciones inversas. Tercer diferencia. Los recursos. ¿De dónde obtienen los recursos cada uno? En finanzas privadas, ¿de dónde obtenemos esencialmente nuestros recursos? Trabajo, profe. Muy bien, Mariano, del trabajo. En cambio, en finanzas públicas, si bien existen varios recursos públicos, el 90% de los ingresos del Estado los obtiene a través de los tributos. Entonces, la principal fuente de ingresos del Estado son los tributos. La cuarta diferencia lo es en cuanto a la posibilidad de ahorrar. Si uno tiene un buen ingreso, puede ahorrar. Nada nos prohíbe ahorrar a los particulares. Entonces, en finanzas particulares se puede ahorrar sin problema. En finanzas públicas, ¿qué opinan ustedes? ¿Se puede? Sí, es difícil hoy, Mariano, ahorrar. En finanzas públicas, ¿el Estado puede ahorrar o no? ¿Qué opinan? No. Debería Verónica invertir. dice que no. Muy bien. No ¿Quién más debería. opina? No debería. Camila, no debería. Porque si ahorra quiere decir que le pagamos más tributos. Nos está cobrando de más. Claro. Bien, bien Camila, bien Verónica, bien Gianluca. Entonces lo que tenemos que decir es que, obsérvese, el Estado no está privado de ahorrar, no tiene prohibido ahorrar. De hecho, cuando surgió el tema del corralito a los depósitos, en el año fin del 2001, principio de 2002, San Luis tenía dinero ahorrado y tuvo que presentar un amparo para poder recuperar ese dinero. Me acuerdo que la presentación del amparo me la mostró una alumna que yo tenía en el centro de extensión de Villa Mercedes, de la Facultad de Derecho. La chica trabajaba en la Fiscalía de Estado y me mostró el recurso de amparo que tuvieron que presentar. Y a su vez, Santa Cruz, gobernada por Kirchner, tenía ahorros, fue más vivo Kirchner, los tenía en el exterior. Entonces, el Estado ahorrar puede. ¿Cuál es la contra que yo sostengo como Camila, como Verónica y como Gianluca? No es conveniente que el Estado ahorre porque para poder ahorrar, para algo futuro, nos está privando a nosotros, los particulares, más de lo que tendría que privarnos. ¿Por qué? Va relacionado con otro de los ítems que estuvimos viendo recién. La principal fuente de ingresos del Estado son los tributos. Entonces, para ahorrar, ¿qué va a hacer? ¿Va a crear nuevos tributos o va a aumentar la alícuota de los tributos ya existentes? Entonces, en definitiva, en finanzas públicas, si bien el Estado no tiene prohibido ahorrar, no es conveniente justamente porque ello aumentaría la presión tributaria. Y el quinto punto en cuanto a las diferencias lo tenemos respecto de los fines. El fin de las finanzas particulares es el bienestar particular. Cada uno de nosotros quiere tener lo mejor para uno mismo y su grupo familiar. En finanzas públicas, el fin último es siempre el bienestar general. El bienestar general lo van a tener siempre como fin último del Estado nacional, del Estado provincial
o del Estado municipal. Siempre tenemos que tener presente eso. Entonces, las 5 diferencias que marcamos fueron, en cuanto al sujeto particular, Estado. En cuanto a la naturaleza de la gestión, nosotros primero obtenemos el recurso, después gastamos, el Estado primero determina el gasto y después de dónde va a obtener el recurso. Tercero, principal recurso nuestro, lo obtenemos del trabajo, principal recurso del Estado a través de los tributos. Cuarto, posibilidad de ahorrar. Nosotros sí, el Estado no es conveniente. Quinto, fines, fin particular, bienestar particular, fin del Estado, bienestar general. Lo que tenemos que agregar, luego de dicho todo esto, es que si bien existen esas marcadas diferencias entre finanzas públicas y finanzas privadas, lo que ocurra en alguna de estas tipos de finanzas repercute en la otra. Ejemplo, cuanto más dinero tengo yo, más voy a tener que tributar. Ejemplo, me crean nuevos tributos, va a mermar mi patrimonio. Y así sucesivamente. O sea, la interrelación entre finanzas privadas y finanzas públicas es intensa. ¿Bien? Bueno, después de haber visto estas diferencias, vamos a abocarnos a las necesidades públicas y privadas. Necesidades. O sea, el tema es necesidades en general. ¿Qué es una necesidad? ¿Quién me definiría el término o la palabra necesidad? La falta de algo. Muy bien, Priscila. O la carencia, no sé cómo decirlo. Muy bien, tal cual, las dos cosas también. Una necesidad es una carencia, es la falta de algo. Cuando me falta algo, ¿qué digo? Necesito tal cosa. Entonces lo que tenemos que ver es los distintos tipos de necesidades que hay. Distintos tipos de necesidades que hay. Tenemos, por un lado, las necesidades particulares, tenemos las necesidades colectivas y tenemos las necesidades públicas, que a su vez se subdividen en necesidades públicas secundarias y necesidades públicas primarias. Repito, necesidades particulares, necesidades colectivas y necesidades públicas, subdividida en públicas secundarias y públicas primarias. Ahí Sergio les está enumerando en el chat los distintos tipos de necesidades que hay. Vamos a comenzar desarrollando el primer tipo de necesidad que hay, que son las necesidades particulares. Necesidades particulares. Las necesidades particulares surgen con la aparición del ser humano en la faz de la Tierra. Aparición del ser humano en la faz de la Tierra. Con que haya una persona en la Tierra, ya existen las necesidades particulares. Ejemplo de necesidades particulares: la vestimenta, la comida, la vivienda. Necesidades particulares, necesidades propias de cada individuo, vivienda, comida, vestimenta. Cuando fue apareciendo el ser humano en la Tierra, se fueron interrelacionando los distintos seres humanos. Y a raíz de eso, de esa conformación de las distintas sociedades, surge el segundo tipo de necesidades, que son las necesidades colectivas. Necesidades colectivas. Surgen con la inserción del ser humano en la sociedad. ¿Cuáles son los ejemplos más tangibles que hay de necesidades colectivas? Bueno,
¿Cómo podemos dar esta clase? Gracias a la comunicación. Y cuando vayamos a la facultad, ¿cómo la podemos dar? Gracias al transporte. Muy bien, Gabriela. Muy bien. Entonces, ejemplo de necesidades colectivas, la comunicación y el transporte. Ahora bien, con el transcurso del tiempo, los gobernantes fueron analizando las necesidades colectivas y a las que consideraron más relevantes, las ascendieron de rango. Esas necesidades colectivas ascendidas de rango pasan a ser las necesidades públicas secundarias. Dicho de otra manera, las necesidades públicas secundarias son necesidades colectivas ascendidas de rango por parte de los gobernantes a raíz de su importancia o de su relevancia. Ejemplo de necesidades públicas secundarias, educación y la salud. Sí, las necesidades públicas secundarias son necesidades colectivas que son ascendidas de rango por los gobernantes en razón de su relevancia. Ejemplo, salud, como bien puso Gabriel ahí. Ejemplo, educación. Y por último, dentro del ámbito de las necesidades, tenemos las necesidades públicas primarias. Necesidades públicas primarias. Las necesidades públicas primarias son aquellas que surgen con la aparición o con la conformación de los estados. Son necesidades que no habiendo estado no existen. Habiendo estado sí existen. Por ejemplo, defensa, por ejemplo, justicia, por ejemplo, seguridad. Muy bien, Gabriela. Defensa, justicia, seguridad. Esas son las necesidades públicas primarias. Entonces, para fijar el conocimiento, hagamos un paneo de todo el tema de necesidades. Necesidad igual carencia, falta de algo. Necesidades particulares, las que inhieren al ser humano como tal, como individuo. Alimento, vestimenta, vivienda. Necesidades colectivas hacen a la integración en la sociedad del ser humano. Comunicación, transporte. Necesidades públicas secundarias, necesidades colectivas ascendidas de rango por su relevancia. Educación y justicia. Perdón, educación y salud. Y por último, las necesidades públicas primarias son las que surgen con la aparición de los estados. Seguridad, justicia, defensa. Ese es el panorama general que tenemos de las necesidades. Más adelante, si hoy llegamos, si no el sábado, vamos a analizar quién satisface dichas necesidades, cada tipo de necesidad, en los distintos tipos de estado que vamos a ver a continuación. Entonces, salimos del tema de necesidades y pasamos al tema distintos tipos de estado desde el punto de vista financiero. Distintos tipos de estado desde el punto de vista financiero. Sergio, si estás ahí, los querés... excelente, Sergio, estamos coordinados. Ahí Sergio les va a escribir. Tenemos el estado gendarme, el estado providencia, el estado fáustico y el estado neoliberal. Los repito mientras Sergio lo va escribiendo. Primero, estado gendarme. Luego, estado providencia. Luego, estado fáustico. Y por último,
tenemos al Estado neoliberal. Gracias, Sergio. Vamos a comenzar por el Estado gendarme. El Estado gendarme surge a nivel internacional aproximadamente en el siglo XIX y se corresponde con el Estado liberal desde el punto de vista económico, digamos. Desde el punto de vista político. Desde el punto de vista financiero tenemos el Estado gendarme. ¿Cuál es el principio del Estado gendarme? Sergio, si querés escribirlo. El principio que sostiene el Estado gendarme es el de laissez-faire. Laissez-faire. Ahí se lo va a escribir Sergio. Traducido, ahí está. Laissez, faltaría una Z al final de laissez, pero está bien, Sergio. Está bien. Laissez-faire. Dejar hacer, dejar pasar. No dejar de hacer. Dejar hacer, dejar pasar. Sí, desde, el Estado gendarme es desde el punto de vista financiero y se corresponde con el Estado liberal desde el punto de vista político. El Estado gendarme, ahí Sergio les escribió al final con la Z, el Estado gendarme se basa en ese principio y desarrolla la menor cantidad de actividades posible. Deja prácticamente todo en manos de los particulares, salvo las actividades esenciales para mantenerse como Estado. En consecuencia, el volumen del Estado es pequeño, las finanzas públicas son de escaso volumen y existe un gran conglomerado de finanzas privadas. Finanzas públicas chicas, gran conglomerado de finanzas privadas. Bien, dicho esto, vamos a recordar que había una corriente política que en una propaganda en los años 80 sostenía que achicar el Estado es agrandar la nación. Y uno de los diputados de ese partido fue un día caminando por la calle Florida, en Capital, con un elefante, diciendo que ese era el Estado. Enorme, pesado y que no sirve para nada. Eso, evidentemente, se corresponde con las ideas liberales. Sí, Nadia, ¿qué es lo que querés que repita? ¿Todo lo referido al Estado gendarme? ¿O algo en particular? Cuando dijo del Estado gendarme, profe, que ahí me perdí, cuando dijo que dejar de hacer sería... No, dejar de hacer no, dejar hacer. Dejar hacer, dejar pasar. O sea, el Estado, o sea, la palabra gendarme no es un militar que empieza a pegar palos. El gendarme observa. Cuando ve algo que no está bien, interviene. Eso quiere decir laissez-faire. Dejar hacer, dejar pasar. Y esa es la doctrina del Estado gendarme que delega prácticamente todas las actividades en los particulares y mantiene únicamente las actividades esenciales para mantenerse como Estado. Dijimos que el Estado gendarme había surgido en el siglo XIX. ¿Está bien, Nadia? Sí, gracias, profe. De nada. Mariana, mira, en derecho administrativo se puede ver esto también. En las comisiones de Sergio y mías, en derecho administrativo, vemos Estado, pero en principio este tipo de Estado, gendarme y demás, si los mencionamos es tangencialmente, no nos metemos en el aspecto financiero, pero sí se relaciona con derecho administrativo. Bien. El segundo tipo de Estado que vamos a ver es el Estado Providencia. Estado Providencia.
El estado de providencia también es llamado estado de bienestar. Estado de bienestar. Estado de providencia igual estado de bienestar. Surge a nivel mundial luego de la Primera Guerra Mundial, o sea, después de 1919. Y el principio que sostiene al estado de providencia, ahí Sergio les está escribiendo, es el principio de solidaridad y subsidiariedad. Principio de solidaridad y de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir esto? La solidaridad se corresponde con que el Estado no se va a quedar solamente mirando. El Estado va a empezar a intervenir en la economía, en la sociedad. Va a ir tomando para sí más actividades para mejorar la situación de la población. Eso es solidaridad. Es un Estado que es solidario con los particulares y no los deja librados al accionar de otros particulares. Y la subsidiariedad significa que aquello que los particulares no realizan porque no les es redituable económicamente, lo va a realizar el Estado. Ejemplo, vías férreas a pueblos de poca población, de pocos habitantes. Un particular no va a querer tomar la concesión de esa vía. Bueno, el Estado, para mantenerle el medio de transporte a esos pueblos, tendría que mantener la actividad para llegar a ese pueblo. En el estado de providencia se produce el fenómeno de las estatizaciones de empresas. Comienza a haber cada vez más obras públicas y obviamente el Estado incrementa su gasto público. ¿Cómo no, Mariano? La subsidiariedad consiste en ¿qué? Aquellas actividades que los particulares no realizan por no ser redituables económicamente, subsidiariamente las realiza el Estado. Entonces, solidaridad, el Estado nos ayuda. Subsidiariedad, el Estado actúa en los campos que nosotros no actuamos porque no son económicamente redituables. En la República Argentina, el estado de providencia surge luego de la Segunda Guerra Mundial con la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Justamente en las dos primeras presidencias de Perón fue que se verificó el fenómeno de la estatización de empresas, de más actividades en cabeza del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer tipo de Estado que vamos a ver es el Estado fáustico. Estado fáustico. El Estado fáustico es el opuesto respecto del Estado gendarme. Así como el Estado gendarme dejaba todo o casi todo en manos de los particulares, el Estado fáustico toma todas las actividades para sí. No es como, sé que Sergio no está, Estado fáustico. No es como el Estado de Providencia, que comienza a realizar más actividades, pero que deja algunas actividades en manos de los particulares. El Estado fáustico toma todo para sí. Surge a nivel mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y los estados más representativos del Estado fáustico son lo que fue la Unión Soviética, lo que es Cuba y lo que es China. Esto es el Estado fáustico. En el Estado fáustico, el Estado se encuentra sobredimensionado. Obviamente,
hay mucho gasto público, prácticamente todos los habitantes de ese tipo de Estado son empleados públicos, y lo que me faltó decirles es que el Estado fáustico se identifica, o sea, el Estado fáustico desde el punto de vista financiero, se identifica con el Estado dirigista, desde el punto de vista político. Estado fáustico desde el punto de vista financiero, Estado dirigista desde el punto de vista político. El cuarto tipo de Estado que vamos a ver es el Estado neoliberal. Estado neoliberal. El Estado neoliberal surge hacia fin del siglo XX, esencialmente en América Latina. Ejemplo típico del Estado neoliberal es la Argentina de Menem, es el Perú de Fujimori. Se produce el fenómeno inverso al que se había producido en el Estado Providencia. En el Estado Providencia se habían estatizado empresas. En el Estado neoliberal, a la inversa, se privatizan empresas. El Estado ve reducido su tamaño al mínimo posible. Obviamente hay poco gasto público, obviamente hay pocas obras públicas, cada vez hay menos empleados públicos, e hipotéticamente ese Estado neoliberal que toma la receta del Estado gendarme tendría que haber salido airoso, tendría que haber tenido éxito. Y no fue así. ¿Por qué no fue así? Desde mi punto de vista, falló el elemento sociológico de la actividad financiera, que es aquel que establece los efectos que se van a producir en la economía y en la sociedad a raíz de la actividad financiera del Estado. Falló el elemento sociológico. ¿Por qué? Porque toma una receta del siglo XIX y la aplica a fin del siglo XX. En el siglo XX había muchos más habitantes que en el siglo XIX. En el siglo XX había mucha más industrialización que en el siglo XIX. Entonces, esta receta que toma el Estado neoliberal genera efectos no queridos. A ver, vamos a unos ejemplos. San Nicolás tenía a Somisa, que era una industria metalúrgica del Estado. La gran mayoría de los habitantes de San Nicolás eran empleados de Somisa. No es que se los deja en banda. Somisa, ¿qué hace? Les ofrece el retiro voluntario y les paga indemnizaciones muy interesantes. De hecho, pagaba indemnización más del 100%, generalmente se hacía el 100% si era de contado, y si el trabajador aceptaba que fuesen cuotas, el 120 o 130%. Bueno, entonces todos los trabajadores se fueron con buen dinero. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Pusieron kioscos o remiserías? ¿Qué pasó? O parripollos, profe. O parripollos. Se sobredimensionó todo de remiserías, de kioscos y de parripollos. Los parripollos reemplazaron, si no me equivoco, al pádel. El pádel que había tenido éxito dejó esos lugares a los parripollos. Bueno, ¿qué pasó en San Nicolás? Había tantos kioscos y tantas remiserías, no sé lo de los parripollos, que no tenían tanta clientela como para sostenerse. Entonces, al poco tiempo, los kioscos y las remiserías fueron cerrando. Yo como abogado hago civil y laboral.
En ese entonces, las sentencias de los juicios laborales yo las colgaba de un cuadrito. ¿Por qué? Porque las empresas quebraban. Y apréndanlo ustedes si van a ser peritos o síndicos. Una empresa que quiebra o se concursa no te paga. O sea, los concursos preventivos y las quiebras están hechas para eludir responsabilidades y para sonar, por no decir otra palabra, a quienes tienen un crédito respecto de esa empresa, ya sean proveedores, ya sean trabajadores. Avellaneda mismo, de Mitre para el Riachuelo, era pujante, tenía un montón de fábricas. Ahora vos vas por ahí, es un desierto, están todas las fábricas cerradas y abandonadas. Bueno, eso es lo que logró el Estado neoliberal. El Estado neoliberal aplicó una receta de 100 años atrás y por eso fracasó, más allá de que hubo ciertos aspectos que mejoraron. Por ejemplo, en el fenómeno de las privatizaciones, y Edesur es un desastre, peor que lo que era Segua. Pero Telefónica, Personal, o sea, toda la privatización de Entel, si bien generó una sangría muy grande en los trabajadores, generó mejoras en la parte técnica. Hay que analizar uno por uno. Igual, yo recomiendo leer, queda poquito ya, así que les comento esto y después hacemos algún comentario y nos vamos. Hay un libro de Horacio Verbitsky que se llama Robo para la Corona, que trata sobre todo ese fenómeno. En la actualidad, Verbitsky tiene unas ideas medio extrañas, que uno puede estar de acuerdo o no. Pero si leen Robo para la Corona, les pinta tal cual fue el fenómeno de las privatizaciones. Un fenómeno que podría haberse hecho bien y no se hizo bien. Y lo que se hace mal, termina mal. Garbarino, sí, Garbarino está cerrando y se iba a concursar. No sé si se llegó a concursar, pero hubo manifestaciones y demás. Bueno, dicho esto, vamos a dejar para el sábado lo que me quedó pendiente, que es qué necesidades cubre los particulares y cuál es el Estado en cada tipo de Estado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es saludarlos. Aclaro, los que sean presenciales, el sábado vayan. Acuérdense, es presencial sábados, bimodal sábados, presencial los que eligieron presencial y virtual los que eligieron virtual, y los miércoles es todo virtual. Chicos, ya estamos terminando con la camiseta de Racing. Quisiera saludarlos a todos. Bueno. Porque bueno, por una semanita no los voy a ver por cuestiones personales, así que nos vamos a reencontrar en una semana aproximadamente.